Los trascendentales del ser es nuestro tema de hoy. Es nuestra lección 0013. Bien, veamos. Nuestras controversias morales, nuestras discusiones, a veces violentas, más allá de los asuntos concretos. Por ejemplo, la licitud o ilicitud de las drogas, de la tortura o de la venganza particular y privada, arriban a menudo a la cuestión más abstracta, más elevada, de si hay o no algo objetivo, algo de bueno o de malo en nuestras acciones y elecciones. Lo mismo pasa con las decisiones judiciales. El juez debe discernir qué es lo objetivamente justo o injusto en un caso, o debe mediar entre intereses contrapuestos, igual de subjetivos, como desgraciadamente ocurre casi siempre en la mayoría de las naciones, pero particularmente en nuestra desdichada patria mexicana. En política, cuando se apela al bien común para justificar una decisión de manera inmediata, surge el rechazo o la sospecha, en especial desde el mundo del liberalismo. Algunos tienden a pensar que sobre un asunto muy discutido, en realidad cabe reconocer un choque de intereses que han de compatibilizarse de alguna manera. Cosa, a priori lo digo, ya lo demostraré, falsa. Curiosamente, cuando se intenta compatibilizar intereses supuestamente subjetivos, suele introducirse o aceptarse la idea de que existen maneras más equilibradas, o mejores, o peores que otras, a la hora de armonizar esos intereses de lo mejor y lo peor, y del equilibrio o la armonía entre intereses implican precisamente esa objetividad y ese bien común que generalmente han sido negados. Todavía más apasionantes, ¿sí?, son las discusiones sobre la belleza, y si acaso a la hora de apreciarla se capta algo objetivo o cada persona manifiesta su preferencia arbitraria, como ese dicho un tanto absurdo de en gustos se rompen géneros. Se discute si en el arte es posible alguna genuina y objetiva belleza artística, o si más bien todo depende de la subjetividad, de la opinión del artista o del sujeto que aprecia o desprecia la obra, o que permanece indiferente ante ella. A mí me sucede, por ejemplo, que encuentro esas supuestas esculturas de un tal escultor, creo que colombiano, El Botero. Las encuentro verdaderamente monstruosas y repugnantes. No entiendo cómo alguien puede pensar que eso es bello. En el caso de la naturaleza que nos precede, o mejor dicho, en el caso de la naturaleza que nos precede, al parecer todos los hombres aprecian la misma belleza. En cambio, en el arte que es elaborado por los mismos hombres, dentro de una tradición, y muchos observadores no están capacitados para captar una belleza que depende de haberse entrenado en las respectivas tradiciones de su entorno social. Entonces, quien aprecia la belleza de una obra de arte ejerce una actividad meramente subjetiva o existe una relación objetiva entre su capacidad subjetiva de apreciación y aquello que está observando o aconteciendo. Normalmente, estas discusiones sobre la objetividad del bien y de la belleza o de la verdad se quedan en cuestiones superficiales, basándose generalmente en los gustos, preferencias, experiencias, opiniones, traumas y paradigmas de cada uno. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que muy pocas personas, y espero que mi grupo
ni cada uno de mis alumnos de ese taller de filosofía puedan llegar, quieran llegar, sepan llegar y se entusiasmen por llegar a un fondo metafísico. Si se quiere ir al fondo, hay que abordar dos grandes temas relacionados o dos caras de la misma moneda. Por un lado, por una parte, nos preguntamos sobre la capacidad de adaptación de la inteligencia humana para conocer la realidad. No se trata únicamente de la cuestión de la verdad, sino también de la unicidad, de la justicia, de la bondad y de la belleza. Por otra parte, a esa capacidad de la inteligencia humana corresponde una indagación sobre su objeto mismo, sobre la realidad en sí misma, como verdad ontológica, que es anterior, superior e independiente del sujeto observador. Se descubre que el ser de las cosas tiene muchos aspectos distintos, tan objetivos como el ser y como la realidad misma, que la filosofía clásica, la filosofía realista, que se consolida con Aristóteles, crece al infinito eterno con Santo Tomás y se perfecciona y se moderniza con ese formidable autor jesuita canadiense Bernard Lonergan, alcanza entonces propiedades o nociones trascendentales del ente. Aristóteles, hagamos un poco de historia. Aristóteles clasificó los géneros supremos del ser en 10 categorías, dentro de las cuales la principal es la substancia, en la que se da el ser de manera intensa, más propia, y luego secundariamente los 9 tipos distintos de accidentes, esos modos de ser que afectan a la substancia, de los cuales ya platicaremos más adelante. Después se descubre que aparte de esos modos de ser, tamaño, forma, condición, relación, ya los veremos, etc. Después se descubre que aparte de esos modos de ser que se excluyen entre sí, hay propiedades que se aplican a todas las categorías, ¿sí? No son géneros divididos en especies, sino que están por encima de cualquier categoría. Es decir, no importa si es mamífero, si es un animal microbiano, si es una bacteria, si es un ser humano, si es Dios, si es el demonio, si es lo que ustedes gusten y quieran, cualquier ser. Son propiedades que se aplican a todas las categorías y se llaman los trascendentales del ser. Se dan doquiera, donde quiera que se dé el ser mismo, el ente mismo. Las propiedades trascendentales se llaman así porque trascender es ir más allá de algo, más allá de alguien. Y esas propiedades van más allá de las categorías. Tamaño, forma, color, condición, salud, enfermedad, bello, feo, chueco, derecho, alto, chaparro, prieto, como quieras. Son transversales a todas las categorías y son tan extensas como el ser mismo. Una noción o propiedad trascendental, propiedad significa la realidad y noción significa su reflejo en la inteligencia, la cual conoce la realidad. Repito, propiedad significa la realidad misma y noción significa su reflejo en la inteligencia que conoce la realidad. Es aquella, una noción trascendental, que se identifica con el ser mismo, es decir, que es el ser visto por nosotros desde un punto de vista diferente. A cada trascendental se le otorga un nombre distinto, porque todos son lo mismo que el ser. Los trascendentales más importantes son 4. La unidad, la verdad, la bondad y la belleza. ¿Esto qué significa? Que todo ser es uno,
Todo ser es verdadero, todo ser es bueno y todo ser es bello. Cada uno de los trascendentales se identifica con el ser de las cosas, aunque su significado sea distinto. En otras palabras, la realidad es una, verdadera, buena y bella, aunque estas nociones signifiquen cada una algo distinto, en el sentido de que se trata de un aspecto diverso del mismo ser de las cosas. Comencemos. La unidad o lo uno es el mismo ser de las cosas en cuanto indiviso, es decir, en cuanto que no está dividido internamente. Si yo soy uno, tú eres uno, Dios es uno, y el misterio es que es trino también, sin perder su unicidad. El ente puede tener partes, como hemos visto, que las tienen los entes materiales en virtud del accidente cantidad. No es lo mismo un grano de sal que un kilo de sal. Lo que varía es la cantidad, pero si es sal, no es azúcar, no es veneno, no es agua, no es aire. Así que las partes están unidas por el ser. Mientras están en el mismo ser, son una misma cosa, una sola cosa. Si las separamos, son dos seres. La unidad es un aspecto de la cosa. Mientras más intenso es el ser, más unitaria es la cosa. Por ejemplo, si uno parte un trozo de oro, obtiene dos pedazos de oro, sin que haya ninguna transformación esencial de la sustancia. Sigue siendo oro, dividido ahora en dos cantidades continuas distintas. En el reino animal, en cambio, la unidad aumenta. ¿Por qué? Porque no se puede dividir a un gato y obtener así dos ejemplares de gato. En cambio, por ejemplo, los microbios o bacterias inferiores, puede darse el caso de que la partición de una bacteria produzca dos bacterias, pero aún así cada una de ellas tiene una unicidad distinta a aquella de la cual se desprendió. El ser más complejo, que es en los seres materiales, implica superioridad de ser. Es más unitario y admite menos división. Esto demuestra que es una sustancia más rica en ser, como el ser humano, por ejemplo, porque para ser ha de conservar su unidad. Si tú le cortas la cabeza a un ser humano, pues deja de existir en el plano material, en el plano corporal al menos. Es decir, su mismo ser depende de que las perfecciones que lo constituyen se mantengan unidas entre sí. La primera noción trascendental en consecuencia es el ser como indiviso, el ser como unitario. Por eso, atacar la unidad es atacar el ser mismo. Esto es importantísimo. Ya lo veremos, por ejemplo, aplicado al amor, al matrimonio, a la vida, en fin. El segundo trascendental que voy a exponer es la verdad. La verdad consiste en su sentido primario en que la inteligencia juzgue que las cosas son como realmente son, es decir, la adecuación del entendimiento a la realidad, que se llama verdad lógica. Sin embargo, para que eso sea posible, es necesario que las cosas mismas sean cognoscibles. En ese sentido, se dice que lo verdadero es un aspecto de las cosas. Es el mismo ser en cuanto inteligible. La verdad entendida como lo que las cosas son, verdad ontológica. Todo lo que existe es inteligible, aun si no lo conocemos. Porque en principio, alguna inteligencia, tal vez no yo, tal vez no tú, podría conocerlo. De suyo, la verdad es posterior al ser. El ser es el fundamento de la objetividad de la verdad y la inteligencia se adapta a la realidad
Claro, en una persona saludable mental y emocionalmente. Porque lo primero que pierde un neurótico, lo primero que pierde un psicótico, es su capacidad de juicio, su capacidad de captar la verdad lógica o los entes como ellos son, sin añadirles ni quitarles nada. Qué terrible es, pero qué maravilloso es el trabajo de restaurar en la persona neurótica o psicótica su capacidad para captar la realidad como ella es. Más adelante veremos que si no hubiera ninguna inteligencia, no podría haber ninguna verdad. Por eso, si hay verdades eternas, tiene que haber una inteligencia eterna, que es lo que todos llamamos Dios. Con otras palabras, es natural que un ser humano, si es consciente a la vez de la finitud de su inteligencia y de la infinitud de la verdad objetiva, reconozca la existencia de un ser infinito, supremamente inteligente, en quien se da la verdad por esencia. Los pensadores que niegan la existencia de Dios cuando profundizan en las consecuencias, ojo con lo que voy a decir, niegan también la verdad objetiva. Terrible. Repito este precioso concepto. Me regreso. En otras palabras, tomen nota por favor. En otras palabras, es natural que un ser humano, si es consciente a la vez de la finitud de su inteligencia y de la infinitud de la verdad objetiva, reconozca la existencia de un ser infinito, supremamente inteligente, en quien se da la verdad por esencia. Los pensadores que niegan la existencia de Dios, cuando profundizan en las consecuencias, niegan también la verdad objetiva. La bondad es el mismo ser de las cosas en cuanto apetecible por la voluntad. Esta noción es trascendental porque todas las cosas están moviéndose hacia algo que las perfecciona. Es decir, que de todo cuanto existe hay una perfección, en parte realizada y en parte en vías de realización. Existe pues un bien para todo cuanto es, un bien para todo cuanto existe. Esta idea está muy presente en la literatura judeocristiana. El primer libro de la Biblia afirma que las cosas no solo están hechas en estado de naturaleza bruta sin valor, sino que son buenas y se mueven hacia el bien. Este es el reconocimiento que Dios hace de su misma creación. Vio Dios cuanto había hecho y vio que era muy bueno. Con una jerarquización de los seres y con la creación del hombre, varón y mujer, como un ser que supera en bondad todo lo creado antes. No se trata de una doctrina meramente religiosa, puramente religiosa, porque la filosofía racional pagana también reconoce la bondad como aspecto del ser. Es decir, ya lo reconoció Aristóteles, como propiedad trascendental presente en todo lo que es, ya sea substancia, ya sea accidente, como lo demuestran amplísimamente tanto Platón, Sócrates y sobre todo Aristóteles. Lo bueno no depende de la mera apreciación subjetiva, sino que es lo que hace atractivo al ser para la voluntad. Por eso tiene sentido afirmar que las apreciaciones subjetivas sobre la bondad de las cosas pueden ser verdaderas o falsas, según se trate de una persona virtuosa o viciosa. El bien puede ser aparente porque hay un bien real, en comparación con el cual cabe decir que se dio la apariencia de lo bueno y en ocasiones la falsa estimación subjetiva, como cuando el drogadicto exclama: ¡qué buena está esta marihuana! ¡Qué viaje tan precioso, tan extraordinario, tan bonísimo pude hacer con estas metanfetaminas! Es justamente la falsa estimación subjetiva
del mismo ser, tanto de la droga como de él mismo. Por último, también respecto del bien como trascendental, hay que decir que la noción trascendental lleva implícita la orientación hacia un bien universal y absoluto, que todos llamamos Dios. Por eso es tan corriente que junto con rechazarse la existencia de Dios, muchos incurran en la negación de la bondad objetiva de las cosas, así como niegan la diferencia objetiva entre bien y el mal, que es la privación del bien, la privación del ser. Por eso, en cuanto que las drogas destruyen el cerebro y destruyen la unicidad del ser humano, son contrarias a nuestra naturaleza e invariablemente deben considerarse, excepto cuando se usan en una medicina científicamente calibrada, son intrínsecamente perversas. Por último, tenemos la belleza. Es quizá el más difícil de los trascendentales. Es el que más ha perdido su conexión con el ser en la cultura utilitarista moderna. Santo Tomás define lo bello como aquello que al contemplarlo agrada. En cierto sentido es como lo bueno, sí, pero se diferencia en que el bien nos hace tender a él, para apropiárnoslo o poseerlo, mientras que la belleza se da simplemente en la contemplación del ser. El bien propio de la belleza consiste en que agrada a la voluntad, no por una incorporación al ser, sino solo por su contemplación. Se demuestra que ella es un aspecto del ser de las cosas, algo objetivo, por el hecho de que todas las personas, en todas las culturas, admiramos la belleza natural. Hay una belleza natural independiente de las causas subjetivas. Hay algo externo que produce la resonancia interior, que capta la belleza. En el arte, hay que reconocerlo, todo esto es más complejo, puesto que es algo que nosotros hacemos. Intentamos plasmar la belleza. La obra de arte es realizada desplegando una potencialidad, un talento, mientras mayor es ese dar forma actual a esa potencialidad, mayor admiración causa. En cambio, en las cosas naturales, la belleza no depende de lo que nosotros hagamos, sino de la creatividad de Dios. En el arte, la plasmación de la belleza depende de la creatividad y de los criterios del hombre. Sí, depende por lo tanto en cierta medida de las convenciones socioculturales sobre las formas que se consideran aptas para hacer más agradable una materia preexistente. Ejemplo, el mármol hecho estatua o las palabras de un poema. Si el tipo de convención sociocultural es muy sencillo, entonces será fácil apreciar su belleza. Pero si es más complejo o supone una tradición muy larga de elaboración convencional de las formas, su comprensión será más limitada y requerirá de un entrenamiento apropiado de la percepción para que pueda ser visible y por lo tanto apreciable. Por esa razón, la chusma, la plebe, prefiere escuchar a los Tigres del Norte en el antigrito del 15 de septiembre y prefieren una canción dedicada al presidente, al falso presidente que se llama el jefe de jefes. Mayor evidencia de su perversidad, de su enfoque a la negación del ser, no podríamos tenerla después de esa noche. Por eso, la necesidad de formarse una tradición artística, de la cual desgraciadamente en gran mayoría nuestro pueblo ignora. No conoce la música clásica ni la puede apreciar. No conoce la música sinfónica y le puede atronar las orejas. Por eso la necesidad de formarse una tradición artística, como aprender a escuchar música exigente o leer poesía. No significa que la belleza artificial sea subjetiva, sino que es objetiva como creación humana. ¿Sí?
Es maravilloso, produce una admiración formidable escuchar con atención una sinfonía de Brahms, una sinfonía de Beethoven o de Mozart y de tantos otros, por citar a solo 3. Es formidable escuchar la ejecución de Niccolò Paganini al violín, el mal llamado el violín del diablo porque se le atribuían habilidades y virtudes superiores. Entonces, esta capacidad de apreciación estética de lo bello es objetiva como creación humana, de la misma manera que la necesidad de formarse una tradición matemática no significa que las matemáticas sean subjetivas, sino que se han perfeccionado al interior de las tradiciones de una cultura escolar o universitaria que conoce objetivamente las matemáticas y que por lo tanto las puede apreciar en su extraordinaria belleza. Todas las propiedades trascendentales se identifican con el ser de las cosas y al mismo tiempo unas con otras. Los filósofos escolásticos lo resumen diciendo que los trascendentales se identifican o se convierten entre sí. El ente y la verdad se identifican. Es ens et verum convertuntur. Quiere decir que el ente y la unidad se identifican. El ens et unum convertuntur. El ente y la bondad se identifican. El ente y la belleza se identifican. Y entonces así podemos decir, lo bueno es bello, uno y verdadero. Lo verdadero es uno, verdadero y bello. Y así cada una de las 4 cosas las podemos convertir de sujeto en predicado de modo intercambiable. El ente y la bondad se identifican, el ente y la belleza se identifican. Cuanto más hay de ser, más hay de sus trascendentales. No obstante, como el ser de las cosas es limitado, es corriente que algo con lo que nos relacionamos tenga deficiencias en su ser y por consiguiente en su verdad, mezclada con apariencias engañosas, o en su bondad, no solo limitada, sino carcomida, literalmente carcomida por el mal, o en su belleza, o en su cohesión interna. Bien, amigos, en resumen, queridos alumnos, tenemos entonces que vale la pena que en palabras propias hagan el resumen acerca de las propiedades primerísimas, excelentísimas, las facultades, las propiedades primeras, primarias, primitivas de todo ser. Es su unidad, su verdad, su belleza, su bondad, las propiedades del ente, los trascendentales del ser. Muy bien, pues muchísimas gracias, espero sus siempre apetecibles, atractivas y casi siempre muy bien hechas tareas para lo antes posible. Muchas gracias y hasta la próxima.